Padre, tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida, tu palabra es la que nos llena, la que nos alimenta, la que nos sustenta, la que nos prepara cada día para entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a comunicarnos el mensaje de la salvación y de la vida eterna, hablarnos de las buenas nuevas y también, Señor, hablarnos del tiempo de tu buena voluntad y el día de la venganza de Dios nuestro. Señor, tú eres quien nos registras toda tu voluntad en ella, y en ella es donde tenemos la vida eterna, como dices tú. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. No podemos conocerte de otra manera sino a través de tu palabra. Ella testifica de ti, Señor, y en la medida que más te conozcamos a ti, más te amaremos, más te serviremos, más nos perfeccionarás y cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te ruego, Señor, tanto para los que nos siguen, nos oyen a través de los medios, como para tu pueblo que está aquí presente, que seas hablándonos en esta noche, Señor, corrigiéndonos, amonestándonos, instruyéndonos y haciendo que tu iglesia cada día se afirme, se arraigue en la verdad de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, y por tu Santo Espíritu te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos, pueden sentarse. Continuamos en la enseñanza acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o la cristología. En esta noche vamos a ver la importancia del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Quizá nosotros leemos la palabra y decimos, bueno, el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. María no había conocido varón todavía, tenía a su esposo José, pero no había consumado su matrimonio. Bueno, hasta ahí, ¿no? Pero nosotros debemos considerar, y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, estudiando la cristología, tenemos que ver que el nacimiento virginal es supremamente importante para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, muchas veces uno pasa leyendo, oh sí, María concibió del Espíritu Santo, quedó grávida, quedó en gravidez, quedó embarazada del Espíritu Santo, y fue un hecho maravilloso, asombroso, pero hasta ahí nomás. Entonces, nuestro interés en esta noche es poder llevar a cabo esta enseñanza, este estudio, y examinar a la luz de la palabra, porque es importante el nacimiento virginal, y el creyente debe tener muy claro esto, y tiene que defender esta doctrina del Señor Jesucristo, porque muchas personas, amados hermanos, no consideran. Para muchos es una locura, para muchos es imposible. Yo una vez escuchaba a un ateo diciendo, ¿cómo le voy a decir a mi hija que el Salvador, que Jesús o que Dios vino y fue por obra del Espíritu Santo? Eso no cabe en ninguna mente, eso es una locura, eso no lo puede explicar la ciencia. Sí, entonces no solamente ese hombre, para muchas personas en el mundo atacan la verdad y la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto que la Escritura nos habla del renuevo. Ya lo vimos que los profetas nos hablan del renuevo que se trataba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos en Génesis 3:15 la simiente de la mujer. Entonces, este renuevo y este simiente de la mujer implica que este personaje de nacimiento virginal, amados hermanos, no tiene descendencia de hombre. Entonces comenzamos por ahí, vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Entonces miramos como primera medida el nacimiento virginal del Señor. Lo vemos que la Escritura habla del anuncio del renuevo en los profetas, y también Génesis 3:15, que ya lo vimos, que es simiente de la mujer.
implica que este ser no tiene descendencia de un hombre, y vamos a confirmarlo a través de la palabra del Señor. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis 5, ustedes pueden leer Génesis 5 y vemos descendientes allí, se presenta allí la descendencia, una genealogía, pero nosotros vemos aquí también algo muy importante. El versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. Entonces, descendencia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como Dios, como deidad, ¿es de quién? ¿De Dios de quién? Nuestro Padre. Porque está diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo Jesucristo, nacido de ¿qué? De mujer y nacido bajo la ley. Y fíjense una cosa que en Gálatas 3:15 dice que la simiente de la mujer aplastaría ¿a quién? A Satanás, ¿cierto? Destruiría el imperio del mal. Y aquí vemos que la Escritura nos cita y nos habla que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de ¿qué? De mujer y nacido bajo la ley. Y vemos la paternidad de Dios, nuestro Padre, allí acerca de su Hijo en cuanto al nacimiento, el engendramiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así la primera profecía mesiánica, mis amados hermanos, dirige la atención hacia la mujer, a diferencia de las genealogías que hay en Génesis 5, que habla de los hombres, ¿cierto? Descendencia de del otro, y siempre está citando a los hombres. Pero aquí la Escritura nos dice que es nacido ¿de qué? De mujer, porque Dios había dicho en Génesis 3:15 que Satanás le diría que engañar, pero él le destruiría por la cabeza, ¿cierto? Y él sería el Salvador, él sería el que nos libraría del mal del enemigo, y Dios lo está mostrando aquí. Entonces implica, ¿por qué es importante esto? Porque no hubo una intervención como naturalmente nosotros venimos al mundo, donde hay una intervención de un hombre y una mujer para que haya una concepción. Si Jesucristo, escucha bien esto, Jesucristo, cuando un hombre y una mujer se unen y procrean, de esas dos personas nace una ¿qué? Una tercera persona, ¿cierto? Una tercera persona. Pero en el caso de Cristo no. Dice que es la simiente de ¿qué? De mujer, venía aquí, nacido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cristo no puede ser una tercera persona porque no hubo intervención de ningún hombre. Es del Espíritu Santo, y Cristo ya existía. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, no hubo una intervención humana allí, gloria al Señor. Vamos a mirar algo también muy importante, está en San Lucas capítulo 3, versículo 38. Ahora, al Señor decir que esta descendencia viene de la mujer, nacido de mujer, aquí el Señor está omitiendo cualquier relación con Adán, porque el Señor vendría y nacería sin pecado. O sea, si hay relación de hombre, significa que Él nace en pecado, como nacemos todos y cada uno de nosotros. Todos nacimos muertos en delitos y pecados. Ahora, si el Señor viene en una relación, hay un nacimiento en relación con un hombre, significa entonces que Cristo había nacido también ¿qué? En pecado, ¿cierto? Muerto en delitos y pecados. Pero nosotros sabemos que el Señor fue santo, 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 ¿cierto? Sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna iniquidad en Él. Entonces aquí la palabra omite cualquier relación con Adán, y nos está sugiriendo entonces que este vástago prometido no participaría del pecado, que era santo desde su nacimiento. Gloria al Señor. Y les dije que San Lucas 3:38. San Lucas 3:38. Hoy estoy en San Marcos. San Lucas 3:38. Aquí dice que hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de ¿quién? De Dios. Ahora,
así como el primer Adán, escucha bien, así como el primer Adán fue engendrado ¿por quién? Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de quién? Adán, hijo de quién? De Dios. De Dios. Entonces, así como el primer Adán que pecó fue engendrado por Dios, mira bien lo que nos dice ahora también Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, que consumiesen su matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así como el primer Adán es engendrado por Dios, el segundo Adán también es ¿qué? Engendrado por Dios. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que aquí no interviene hombre, como les dijo anteriormente. Si interviniese hombre como nosotros, había una tercera persona. Por eso, para muchos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo es un problema terrible tener que aceptar, o al menos aceptarlo como la Trinidad también para muchos. ¿Cómo alguien va a intervenir en una mujer? ¿Cómo una mujer va a quedar embarazada sin que intervenga un varón, un hombre, para que haya esa gestación dentro de una mujer y haya una vida y nazca una persona? Pero la Escritura nos está diciendo aquí que antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí la palabra es específica, es clara. El Señor no salvaría al mundo de los pecados, sino que el Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos aquí, despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dado y recibió a su mujer. Ahora vemos aquí cómo la Escritura nos dice que ese nombre traducido significa Dios con nosotros. Y la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria al Señor. Esto es lo que nos dice la Escritura acerca de cómo se engendró nuestro Señor Jesucristo, y también acerca de su nacimiento virginal. Y encontramos esto, y es muy importante, mis amados hermanos. Ahora, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante en cuanto a la doctrina de la concepción virginal y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que tenemos que plantearnos ahora. ¿Qué es lo relevante? ¿Por qué es tan importante que tú y yo lo sepamos y que tú y yo lo defendamos? Primero, en primer lugar, la integridad del registro de los santos evangelios en cuanto a Jesús se basa, amados hermanos, en gran medida en la verdad del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los relatos, por ejemplo, tenemos los relatos en Mateo y tenemos los relatos en Lucas también. O sea, sí, escucha bien esto. Si esto no es real, si esto no es firme, significa entonces que ellos nos estarían engañando. Si esto no se produjo de esta manera, todos los demás, todas las doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo caen. Eso es como si nosotros hacemos una pirámide.
y una de las cartas que están formando la pirámide cae, la pirámide completa cae. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver siempre y reconocer esto tan importante que nos dice la palabra. ¿Y qué nos dice San Lucas? ¿Qué nos dice Mateo? Que para el nacimiento y concepción y nacimiento virginal no intervino ningún hombre, sino que de ahí en el vientre de ella es nacido ¿de quién? De Dios, gloria al Señor. Los científicos dicen que es imposible que un ser humano pueda nacer de esta manera, pero nosotros sabemos que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ahora, esto es muy importante. Cuando nosotros estudiamos el capítulo de la fe en Hebreos, nosotros vemos que la Escritura nos dice que por la fe entendemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Todo lo que fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y es por la fe que logramos entender, es por la fe que logramos aceptar esto. Y es verdaderamente como el Señor dice: nadie puede entender una concepción como esta si no es simplemente ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Qué importante es que nosotros tengamos claro esto, mis amados hermanos. Entonces, muchos anulan esto, muchos niegan esto, mis amados hermanos, acerca de la concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hacen de esta manera, viene a ser que para muchas personas la palabra de Dios deja de ser inerrante e infalible. Ahora, Dios es el escritor de las Escrituras, perdón la redundancia, el inspirador también de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa si el hombre niega la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras? Está negando a Dios y llamando a Dios mentiroso. Entonces, como primera medida, como primer punto, en primer lugar, es importante la doctrina de la concepción virginal y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenerla presentes. ¿Por qué? Porque la Escritura es enfática y gran parte de ella, como le dije, en Mateo y en el Evangelio de San Lucas, nos habla claramente acerca de la concepción y este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros negaremos, si alguien niega, amados hermanos, entonces de ahí para abajo significa que todo lo que habla la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, todo es un engaño y todo es una mentira. Pero nosotros sabemos que aunque Satanás ha querido destruir la verdad, Satanás ha querido engañar al mundo, pero hay un pueblo por el cual el Señor vino a dar la vida, que ese pueblo cree que todo para Dios es posible y que fue de esta manera. Ahora, amados hermanos, en segundo lugar, el nacimiento virginal permite la preexistencia de la persona y la naturaleza divina. Escucha bien, es que esto es muy importante. El que haya nacido virginalmente permite que el Señor, haciéndose carne, habite en él también, mis amados hermanos, una naturaleza divina. Que muchos también niegan que Dios no pudo hacerse hombre, que Jesucristo es solamente un profeta, ¿sí? Que es imposible que en un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, pueda habitar la divinidad, pueda habitar Dios. Entonces, la concepción virginal y por obra del Espíritu Santo da lugar a esto. Podemos entender y permite primero la preexistencia de Cristo, porque ya leímos, ¿cierto? Dice la Escritura que este era el Hijo de ¿quién? Ya vimos allí déjenme leerle nuevamente. En Mateo 1:18. Empezamos. Y dice allí: no sé, creo que es, perdón, un segundito, San Lucas.
Estoy aquí. Espérame un segundito, hermanos, por favor. San Mateo 1. Amén. En el versículo 21, leamos, 1:21. Y dará su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí la Virgen concederá a darnos un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la preexistencia también de nuestro Señor Jesucristo, que fue, permítame un segundo y le recuerdo lo que leímos ya también, porque todo esto, hay una armonía en estos versículos impresionante. Dice, pero 4:4, donde leímos en Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces nos está diciendo que Dios ha enviado ¿a quién? A su Hijo, mi amado hermano. O sea que nos está hablando de una preexistencia ¿de quién? Del Señor Jesucristo, que ya lo hemos visto, también lo hemos estudiado, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay una tercera persona, porque la intervención no fue de hombre y mujer, sino la obra del Espíritu Santo. Entonces, el que haya un nacimiento virginal, obra del Espíritu Santo, de esta manera se da la libertad, o de esta manera es que puede el Señor manifestarse como hombre en la tierra. O sea, significa lo que hemos visto, que Cristo es 100%, completamente, plenamente Dios, y también 100%, completamente hombre. De otra manera no podría existir, de otra manera no podría darse una manifestación de estas. Si María se une a José y en la unión de ellos nace un Salvador, este Salvador hubiese nacido con una naturaleza, como dijo David: y aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a ir al Salmo 51. Verso 5. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, María y José, ellos eran temerosos de Dios. Pero María, cuando glorifica al Señor, dice: mi alma se goza y se alegra en Dios mi Salvador, hablando de su Hijo Jesucristo. María reconoce que el Señor Jesucristo es su Salvador. Y al reconocer también que Jesucristo es su Salvador, está reconociendo la preexistencia de Cristo, porque el Señor dice que Él mismo vendría y nos salvaría, y que Él salvaría a su pueblo. Era la promesa, y era la promesa en Génesis 3:15 también. Entonces el pueblo de Israel entendía, María entendía que Dios la había usado como un vaso, pero que su alma se alegraba y se regocijaba en su Dios, en su Salvador. María reconoce también que ella necesita de un Salvador, pues como llama la religión católica, que María ascendió al cielo, ¿cierto?, sin ver muerte. Eso es un engaño, eso es una mentira, porque el reino de los cielos no entra en corrupción, no entra esta carne. Y María fue pecadora, igual que nosotros, nació muerta en delitos y pecados. María fue concebida en ¿qué? En maldad y en pecado, como dice David. Los padres de David eran temerosos, pero David reconoce esa naturaleza caída en la cual todos nacemos, muertos en delitos y pecados. Pero la Escritura dice que el santo hijo, que el hijo que nacerá será santo. Entonces, amados hermanos, sin ese nacimiento virginal y esa concepción por obra del Espíritu Santo, no podría haber dos naturalezas allí. No podía haber una naturaleza divina y una naturaleza humana. No podía existir de esta manera. Y hubiese concebido en pecado, pero no fue de esa manera, porque el Santo Hijo que nacerá fue obra
dice que sería engendrado por obra del Espíritu Santo de Dios. Y de esta manera se da lugar entonces que permite la persistencia de la persona y la naturaleza divina. Cristo sin mancha y sin pecado en un cuerpo como el nuestro, y aún en un cuerpo como el nuestro, la deidad manifestada en él. Por eso es que la humanidad, las personas, si niegan ese nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, oh amados hermanos, están negando absolutamente todo, absolutamente todo. No se puede decir entonces que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el camino, es la verdad, que es el Salvador, de ninguna manera. Ahora, esto nos ayuda a entender también a muchas personas que dicen, bueno, o sea que Dios murió, ¿no? Cuando Cristo muere sin cuerpo. Él es eterno, Él es inmortal, al invisible, al inmortal. Entonces, amados hermanos, se da cuenta que si le quitamos una partecita, lo demás se derriba de ninguna manera. La verdad es fiel, la verdad es suprema, la verdad es infalible, es Dios, es su verdad gloriosa, y por eso Él tuvo este nacimiento, por eso también se dio esa concepción del Espíritu Santo y ese nacimiento virginal. Nacimiento virginal implica que no hubo intervención de un hombre, que no hubo naturaleza humana allí, una intervención de un hombre. Cristo sí tiene su cuerpo, digo yo, cuerpo como el nuestro, una naturaleza física humana, pero no en la naturaleza caída del hombre, porque fue engendrado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el eterno Santo Hijo de Dios existía antes de la concepción en el vientre de María. Gloria al Señor. Porque en Isaías 9:6 dice, Isaías 9:6, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Ahora, él está diciendo ya, un niño nos es ¿qué? Nacido. Hijo nos es ¿qué? Claro. O sea, estamos viendo aquí la profecía, nos está diciendo que este niño nos es nacido. Hijo ya lo fue ¿qué? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero y un fuerte Padre eterno, príncipe de paz. De lo que nos está diciendo aquí la Escritura, nos está hablando de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. La preexistencia de Él. Entonces, el nacimiento original del Señor Jesucristo es muy importante, es una doctrina muy importante dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella confirma y ella nos muestra por qué fue tan importante, por qué la concepción se dio así, por qué el nacimiento virginal, mis amados hermanos. Pero no era porque María no fuera pecadora, María fue pecadora. Solamente que el Señor la santificó. Juan la santificó, como nos ha santificado a nosotros, para ser vasos para Él, para su honra, para su gloria. Él la santificó y intervino allí su Espíritu Santo para la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vuelvo y repito que el versículo 6 nos habla de esa persistencia de nuestro Señor, nos habla de la persistencia de ese niño, de ese hijo que nos ha dado, de su principado sobre su hombro, y de cómo se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. En tercer lugar, mis amados hermanos, sin la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, no puede haber garantía de que fuera sin pecado, lo que le decía ahorita. El tercer punto importante, vuelvo y repito, ¿qué es lo relevante de esta doctrina de la concepción y del nacimiento virginal del Señor Jesucristo? Es muy importante. Ahora, como les decía, en tercer lugar, es que sin la concepción de nuestro Señor Jesucristo virginal, no hay garantía de que
sea sin pecado, pero la Escritura dice que el Señor es sin pecado. ¿Por qué? Ahora, esto nos ayuda a mirar cuando les dije que el Señor, cuando habla que será la simiente de la mujer, y luego dice, el hijo, mi hijo, que vendrá por la mujer, como leímos en Gálatas 4:4. ¿Por qué no tiene relación con Adán? ¿Por qué no nace igual que Adán o no se engendra igual como somos engendrados desde nuestro padre Adán hasta este día? Vamos a mirar en Romanos 3:23. Romanos 3:23. Escuchemos aquí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escucha bien. Entonces, en tercer lugar, sin la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, no puede haber garantía que fuera sin pecado, porque la Escritura nos dice que todos nosotros, todos los descendientes de Adán, todos nosotros, cual Adán, todos hemos ¿qué? Pecado, ¿cierto? Escucha el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por eso no hay una intervención de varón. La intervención es divina, la obra del Espíritu Santo de Dios, porque de esta manera puede habitar en un cuerpo como el nuestro la deidad, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera también, al haber una concepción por obra del Espíritu Santo y un nacimiento virginal, nos está hablando la Escritura que este hecho y este nacimiento se da sin pecado. Sin pecado. Entonces tenemos ya 3 puntos importantes. 3 puntos supremamente importantes. Porque es relevante la doctrina de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento. Ahora, miremos también Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Era imposible, hermanos. Era imposible que Dios permitiera que su hijo se diera por una concepción entre la unión de María y José, y viniese su hijo como resultado de esta unión de estas 2 personas. Habría una tercera persona, y era una persona que necesitaría de un Salvador. Era una persona que iba a nacer de la unión de 2 hombres caídos con la misma naturaleza que Adán y Eva, aunque fueran rescatados, porque nuestros hijos, nosotros hemos sido rescatados, amados hermanos, pero cuando engendramos hijos con una naturaleza ¿qué? Caída, igual que Adán, porque la Escritura dice que todos, dice aquí claramente en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Jesucristo no puede ser hijo de un varón. Es descendiente, nace de la simiente de la mujer, y hijo de Dios, nacido de mujer, pero sin intervención de hombre, sino del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. El versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo,
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gloria al Señor. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Escucha bien, el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Pero el don, la salvación, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Entonces la Escritura nos está mostrando que todos los descendientes de Adán somos que estaban muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Pero que venía uno justo, ¿cierto? Por la obediencia de uno, por el justo que es Jesucristo, el nuevo Adán, el segundo Adán, el nuevo Adán, que es Jesucristo, porque el primer Adán no pudo obedecer, ¿cierto? Pero el segundo Adán sí. El segundo Adán sí cumplió. Hermanos, Adán y Eva fueron tentados en un jardín. Jesucristo fue tentado en un desierto. Todo el extremo de las cosas. Pero Jesucristo es visto acá como el segundo Adán. O sea, Jesucristo vive la vida que Adán y Eva debían vivir en el huerto de Edén. Por eso es que Jesucristo trae la restauración. Por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador y tenía que nacer de esta manera. Tenía que nacer de esta manera. Por eso se encarnó, por eso se hizo hombre y en Él habitaba, en Él estaba la deidad, era 100% Dios y 100% hombre, pero sí pecado, gloria al Señor. Entonces, los descendientes de Adán, todos ¿qué? En Adán todos morimos, ¿cierto? Pero en el nuevo Adán, que es Cristo, ¿todos qué? Así, miren, 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cristo no podría de ninguna manera ser descendiente de Adán. De ninguna manera. Porque de esta manera, por eso cuando nos presentan la genealogía, nos la presentan de hombre justo, ¿cierto? Ahora, miren lo que dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. Eso de justicia significa que él no conoció ¿qué? Pecado. Uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Y ahora entendemos por qué el Señor decía: no he venido a hacer la voluntad sino de ¿quién? La de mi Padre. Él se sometió, se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de quién? De cruz, porque Él tenía que ser obediente en todo para podernos justificar. Entonces entendemos por qué es importante el nacimiento virginal, la concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos está mostrando la palabra, esta doctrina importante. Gloria al Señor. Ahora, el pecado traía consecuencias que era ¿qué? La muerte. La muerte. Y todos vamos a experimentarla. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, experimentó la muerte. Pero no su muerte como Dios, la deidad permaneció.
Porque nuestro Señor Jesucristo murió, su cuerpo como el nuestro murió. Pero ¿qué le dijo el que estaba a la derecha de él, allí en la cruz, ese ladrón que se arrepintió y reconoció que Jesucristo era el justo, era el Salvador, y le dijo: Señor, cuando estés en el paraíso, ¿qué? Acuérdate de qué, de mí. Y él le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Es su cuerpo el que está allí, porque tenía una naturaleza humana como la nuestra, y en ese cuerpo habitaba la deidad, quien vencería, resucitaría con su poder y vencería la muerte y le quitaría el poder al que le ostentaba, esto es Satanás, quien por medio del pecado tenía ese señorío sobre nuestra vida. Entonces, Jesús sin pecado solo podía experimentar la muerte física de su cuerpo, porque Él es sin qué, sin pecado, mis amados hermanos. Entonces, Él experimentó esa muerte física porque Él sobre sí llevaba nuestro pecado. Él se hizo, Él tomó nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar carga todos sus pecados sobre sí. Y al llevar este pecado, la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, al Él cargar todo nuestro pecado, muere físicamente, su humanidad muere allí y paga este precio por todos sus elegidos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, dice la Escritura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Pecado. Entonces allí nos está diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Cristo no conoció pecado, pero por nosotros el Padre lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Era necesario el nacimiento de esta manera. Por eso conocer a Cristo, conocer sus doctrinas, es supremamente importante, porque le da a uno las bases, el fundamento. Y como le digo, mis amados hermanos, nunca una doctrina bíblica fundamental va a contradecir a otra. Por eso muchas personas entienden o piensan de una manera. Por ejemplo, si les cito la palabra que dice, cuando dice la Escritura, y si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces mucha gente dice: uy, Dios borra el nombre del libro de la vida. ¿Sí? Porque no entendemos las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y las doctrinas son importantes, supremamente importantes. Nunca una doctrina va a contradecir la otra. Entonces puede entenderse uno. Y aquí también dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿cierto? Y abre la puerta. Escucha bien. Entonces la gente dice: oh, tienes que abrirle el corazón a Cristo, tienes que abrirle el corazón a Dios. Pero ¿cómo Pedro le va a abrir el corazón a Dios? O sea, ¿cómo muerto en delitos y pecados? Acaba de decir la Escritura que todos estamos muertos, todos nacimos en muerte espiritual por nuestro padre Adán y Eva, ¿cierto? Nuestros primeros padres. Tenemos una naturaleza. El corazón del hombre es un corazón ¿de qué? De piedra. El Señor dice que cuando Él interviene, dice que en el día de que interviene, el hombre se ofrece voluntariamente. Pero el hombre no puede ofrecerse hasta que Dios no ¿qué? No intervenga. Porque el Señor, por la obra del Espíritu Santo, tiene que quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne y poner esa fe dentro de nosotros para poder oír su voz y responder de la manera que Él llama. Entonces hay que entender todo eso. Por eso es importante la doctrina, vuelvo y lo repito, hermano. Conocer las doctrinas, profundidad, alimento sólido, es muy importante para que nosotros no hablemos como loros, repitamos como los demás, creyendo que Dios no es un Dios soberano, omnipotente, santo y glorioso. Una de las cosas que los evangélicos, escucha,
una de las cosas que los evangélicos más destruyen, más hacen daño, es con la soberanía de Dios. Decimos, oh, Dios es soberano, pero cuando hablamos o compartimos el Evangelio, no mostramos a un Dios soberano, el Dios soberano de las Escrituras, sino mostramos que el hombre caído tiene capacidad, que el hombre caído puede dar una respuesta, que el hombre caído puede participar en la salvación. Hay que mostrar la soberanía gloriosa de Dios para que el hombre pueda darse cuenta que él está muerto en delitos y pecados y que Dios nos ha dado un Salvador, que es Jesucristo, y presentarles al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, amados hermanos. Pero si primero no presentamos esa condición de muerte espiritual del hombre y que necesita un Salvador, que es Jesucristo, el hombre no podrá responder por la gracia del Señor. Recuerde que cuando nosotros respondemos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos aquí, nosotros estamos aquí solamente por la gracia del Señor. Por la gracia. Ustedes recuerdan que la Escritura nos dice que Pablo estaba hablando a muchas mujeres, pero que Dios abrió el corazón ¿de quién? De Lidia. Había muchas mujeres, pero el Señor solamente abrió el corazón a aquella mujer. El Señor quitó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne. Entonces, qué importante es entender esto. Es entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Nos lleva a entender y comprender muchas cosas y a tenerlo como fundamento dentro de todas las demás doctrinas fundamentales de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es sin pecado, sin mancha, se hizo por nosotros. Por eso quien muere, amados hermanos, Jesucristo, cuando decimos Cristo murió por nosotros, claro, murió en su cuerpo, su humanidad humana, pero nunca el Dios, nunca en su deidad, porque Dios nunca puede morir. Él es inmortal, mis amados hermanos. Por eso le dijo el de la derecha, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Y el cuarto punto, en cuarto lugar, es importante esta doctrina, mis amados hermanos. Esto nos ayuda porque la eliminación, o sea, el eliminar el nacimiento virginal compromete la totalidad de la vida, el ministerio, las obras, los hechos, los milagros, las profecías y todo lo que los escritores del Nuevo Testamento dejaron aquí, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Significa que si no se dio ese nacimiento y esa concepción virginal, nosotros somos engañados. Nada, absolutamente nada. Compromete totalmente toda la vida y toda la obra y toda la persona de nuestro Señor Jesucristo. La compromete. Hermanos, yo una vez hablaba con un hombre y tenía mucho conocimiento de palabras y había grabado muchos versos, pero ese hombre, una locura, sé que era unitario y un día nos pusimos a hablar de la palabra del Señor y hasta dónde va el hombre, hasta dónde va el hombre, y él me decía, mira lo que me decía él, me decía, yo creo que la serpiente se convirtió en un simio, en un simio me decía, y Eva le fue infiel a Adán con ese simio, de ahí viene Caín. Oh, hermanos, es impresionante, pleno siglo XX. Y así también hablan de nuestro Señor Jesucristo. Tuercen las Sagradas Escrituras. El mismo apóstol Pedro dice en su epístola, dice que hay muchas cosas difíciles de entender y los indoctos la tuercen para su propia perdición. Por eso es importante estudiar cada día la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esperen ustedes no se aburren todo este tiempo que estemos compartiendo la doctrina.
Porque muchas veces hay enseñanza que es monótona, como que no nos movemos mucho, pero no importa, mi amado hermano, es la palabra de Dios y debemos entenderla, conocerla, vivirla, empaparnos, saturarnos de ella. Dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Gloria a Dios. Entonces necesitamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, en este cuarto lugar, si nosotros desechamos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, entonces también, como le decía anteriormente, no tenemos, todo cae, se comprometen todas las doctrinas del Señor Jesucristo, como les decía, la vida, los milagros, la verdad, su sacrificio voluntario, que murió en nuestro lugar, lo que acabamos de ver aquí en Corintios, su resurrección, su ascensión corporal y también su regreso. Se compromete todo lo que implica la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando una persona rechaza el nacimiento y la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, esta persona está rechazando todas las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Imposible que Él de esta manera muera. Si le rechazamos, nomás comencemos por esto: Él no murió en nuestro lugar, Él no murió por nuestros pecados, Él no resucitó, Él no ascendió a los cielos. Todo esto implica, amados hermanos, cuando las personas niegan esta concepción de nuestro Señor Jesucristo virginal. Y en quinto lugar, la concepción o el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, y creo que es de las más importantes, debe ser parte de la confesión de fe de cada creyente. O sea, esto debe estar establecido en nuestra vida. Debemos estar seguros, firmes en ellos, que en su nacimiento, amados hermanos, Dios le proporcionó un cuerpo de carne. Y también debemos entender algo, y es que nosotros vamos a mirar en Juan, primera de Juan, mis amados hermanos, vamos en primera de Juan. Esta doctrina es atacada, por eso nosotros debemos tener y formarnos. Debe formar parte de la confesión de la fe del cristiano. Primera de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a qué, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, amados hermanos, quisiera hacerles una pregunta: ¿cómo probamos nosotros los espíritus? Si desconocemos la palabra del Señor, ¿cómo lo vamos a probar? Por eso el engaño es grande. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso muchas personas son arrastradas. Una vez un hombre me decía: oh pastor, por fin encontré la verdad. Fue a otro país y se entró con los unitarios. Y después, cuando vi su vida, era peor todavía. Y entonces, ¿pero cuáles son las evidencias de la verdad? La Escritura dice: conoceréis la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Permaneces en tu vida pecaminosa. Tenemos que mirar algo, miramos. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hermanos, entonces nosotros vemos que su nacimiento virginal le proporcionó un cuerpo de carne al Señor Jesucristo. Pero esta doctrina es atacada
por los enemigos de la fe, con los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y su enemigo Satanás. Porque dice la Escritura que así como aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, también, ¿cuál es el espíritu? Dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Él niega que Jesucristo vino en carne y sangre. Entonces casi no es importante entender la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuán importante es y que tengamos bien claro esto en nuestra vida, amados hermanos. Segunda de San Juan, versículo 7. Y fíjense cómo es atacada la doctrina. Por eso allí Juan es un defensor de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y también de la concepción virginal y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tomando un cuerpo, encarnándose. Porque muchos, segunda de Juan 7, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace es el engañador y el ¿qué? Y el anticristo. Hermanos, hay muchos en el mundo que dicen que Jesucristo no vino en carne. Y Jesucristo, si lo que estamos viendo en Juan, si algo se preocupó Juan por mostrar a la humanidad era que el verbo se había hecho ¿qué? Carne. Dios se había encarnado. Y muchos niegan que Dios se encarnó. Por eso tratan a Jesucristo como un profeta, como un hombre cualquiera, y no como Dios, como el Dios Salvador, como la segunda persona de la Trinidad. Y no pueden verlo como una deidad, como un Dios que ha tomado un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Entonces, el nacimiento y la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo nos lleva por ese recorrido. Si no nace de esta manera, amados hermanos, no puede ser nuestro Salvador. Todo lo que lo dijeron los profetas y dijeron también los escritores del Nuevo Testamento, nada de esto podría mantenerse. Todo esto es contra la verdad y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Pero la confesión de nuestro Señor Jesucristo declara esto, Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, mira, esto es muy importante. Nosotros sabemos que el Señor tenía todo poder y tiene todo poder y que Él va a destruir al enemigo, ¿cierto?, con el espíritu de su boca. Pero aquí nos está diciendo algo supremamente importante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué participó de lo mismo? Entonces, si miramos a Juan y vemos el anticristo, dice Cristo que Jesucristo no vino en ¿qué? En carne y sangre. O sea, Jesucristo no derramó, ¿cierto? No murió por el pecado. Nosotros no tenemos Salvador de ninguna manera. No confiesan que Jesucristo vino en ¿qué? En carne. Y si no confiesan que Cristo vino en carne, significa que no pueden creer que el que fue a la cruz, derramó su sangre, es el Salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. Jesucristo asumió y tomó un cuerpo, se encarnó como nosotros porque tenía que participar de lo mismo. Dice, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿a quién? Al diablo. Hermanos, volvemos al comienzo. Él engañó a Adán y Eva fueron engañados. El primer Adán fue engañado. Jesucristo fue santo hasta la muerte
la muerte de cruz. Él fue santo. La muerte no le pudo, ¿qué? Retener. Gloria al Señor. Pero a través de esa muerte, amados hermanos, a través de la muerte, fíjense una cosa, que Adán a través de su pecado nos trajo ¿qué? Muerte. Y Jesucristo a través de su muerte nos trajo ¿a qué? La vida. Escucha bien. Entonces encontramos ese primer Adán, ¿cierto? En el cual todos morimos, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, Él nos ha dado que sin mancha, sin pecado, nos trajo la vida. Y Él tenía que participar de este cuerpo de carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y tenía que ser en un cuerpo como el nuestro, de carne y sangre, pero sin mancha, sin mácula y sin pecado. Entonces allí vemos, hay un término, luego se lo diré en la próxima semana que estudiemos esta parte, y es donde convergen las dos naturalezas divinas. Allí se encuentran dos naturalezas divinas. Entonces, esto nos ayuda a entender, mis amados hermanos, que de esta manera Jesucristo se hizo hombre. Era necesario, porque de esta manera Él destruía el que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Él debía participar de carne y sangre, pero sin pecado. Su engendramiento, su concepción virginal, es tan importante porque de esta manera Él podía hacerse hombre, tomar ese cuerpo y ser ¿qué? Y ser Dios y venir a salvarnos y considerarnos a nosotros que vivimos en este cuerpo. De esta manera es importante saber que nuestro Señor Jesucristo nació de esta concepción, amados hermanos. Nos muestra que Dios el Padre es el que ha intervenido y no el hombre, porque si no, no sería, amados hermanos, cuando María da luz, solamente interviene una ¿qué? Una sola persona. María es un vaso. Dios deposita allí, ¿cierto? La fuente, la simiente, por el Espíritu Santo. Si hubiese intervenido hombre, entonces sucedería que eran 3 personas. Pero el que haya sido por obra del Espíritu Santo, la concepción original de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la preexistencia y nos confirma que Cristo es preexistente, que existe de toda la eternidad, pero que tomaba un cuerpo como el nuestro para venir a salvarnos. Entonces tengan en cuenta esas 5 partes importantes acerca de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mirar acá por último, 1 de San Juan, capítulo 3. Dice, y sabéis, 3.5, 1 de Juan 3.5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gloria al Señor. No hay pecado. Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Este es el segundo Adán, sin pecado, que no pecó, fue tentado, pero no pecó de ninguna manera. Bueno recordar esto, y es que Dios colocó al hombre para que el hombre lo representara, y Dios dotó de capacidad al hombre. Recuerde que el Señor colocó a Adán allá y en el huerto de Edén, y Adán fue quien Él colocó los nombres a los animales. Y Adán tenía que representar a Dios en la justicia, en la santidad y como gobernador. Pero Adán no pudo cumplir. No pudo cumplir. Él desobedeció. Dios colocó reyes en Israel y todos desobedecieron. Y ese rey tenía que gobernar de acuerdo a la justicia de Dios. Y hubo un rey que nosotros sabemos que fue David, ¿cierto?
conforme al corazón de Dios. Pero este rey pecó grandemente delante del Señor. Ningún rey pudo reflejar ni representar a Dios en su santidad, en su justicia y como gobernador y en el señorío que Dios le entregó al hombre en el huerto. Por eso, quien podía cumplir, quien podía representar a Dios y guardarse y hacer su voluntad y ser perfecto y no pecar, tenía que ser Dios encarnado, su Hijo Jesucristo. Él vino, cumplió, vivió la perfecta voluntad de Dios nuestro Padre, la perfecta justicia de Dios nuestro Padre, la perfecta santidad de Dios nuestro Padre. Lo que el hombre tenía que hacer, vivir y reflejar en el huerto de Edén y no fue capaz, Cristo lo hizo. Por él este llamado el segundo Adán, porque él sí refleja y representa en todo su esplendor al Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Él lo cumplió, él fue perfecto. Por eso él es nuestro mediador, él es nuestro refugio. Es por eso tenemos que venir a él a confesar nuestro pecado, a pedirle misericordia. Él es misericordioso. Él tomó un cuerpo como el nuestro, Él vivió en un cuerpo como el nuestro. Él conoce nuestra debilidad y es poderoso para socorrernos, para ayudarnos. Entonces, esta doctrina nos hace ver el amor de Dios tan profundo para con nosotros, para ayudarnos, para socorrernos, para salvarnos. Y nos lleva a tener una confianza y una seguridad tan grande en el Señor. Todo cómo se presenta su nacimiento y concepción virginal nos muestra a Dios también el amor, la gracia y la misericordia para con nosotros. ¿Por qué se dio esta concepción y este nacimiento? Y ahí lo tenemos, amados hermanos. Y nosotros debemos vivir y ha de ser parte de nuestra confesión de fe, nosotros siempre tener esta certeza y esta seguridad. Y cada uno debe estar en capacidad de refutarle al diablo sus mentiras. Cada uno de nosotros debe estar en capacidad, mi amado hermano, de responder a los que demanden sobre nuestra fe, de aquellos que no tienen esa misma fe y esa misma convicción, y en lugar de esto niegan la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos ayude cada día, y la Escritura dice aquí muy enfáticamente que nuestro Señor, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay ningún pecado en Él. Él es 100% Dios, 100% completamente Dios, completamente hombre. Y por eso esta concepción. Espero que traté de esforzarme en lo más posible de que me puedan entender. Si alguno no pudo entender, me dice después y nos sentamos a compartir entonces personalmente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta noche por tu palabra gloriosa, por tu palabra preciosa, Señor. Quizá nosotros ingenuamente leemos muy de corrido acerca de que la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo, y solamente nos limitamos a saber esto, pero no conocemos la doctrina de la concepción virginal. Gracias, Señor, porque tú afirmes a los hermanos que ya lo conocían y a los que no, también sea una palabra para crecer, para fortalecer, para arraigarnos y fundamentarnos cada día en las verdades de nuestro Señor Jesucristo, en tus doctrinas principales, en tus doctrinas, Señor, las cuales la iglesia debe conocer cada día y tener claro acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, Señor, quien nació en un estado virginal de María, su madre, y quien de esta manera, al nacer de esta manera, tú nos cumplirías y nos confirmarías, y de esta manera, tú mismo, tú Rey de Gloria, tú siendo Dios, podías venir a este mundo, tomar un cuerpo como el nuestro y de esta manera llevar sobre sí nuestros pecados. Señor,
llevar y soportar toda la ira por causa del pecado nuestro. Y también al vivir en un cuerpo como el nuestro, Señor, y al vivir en obediencia absoluta, de esta manera, Señor, nos concede tu justicia y tu vida perfecta delante de Dios. Y en cambio recibes nuestra maldad, nuestro pecado. Y tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y mueres, Señor, por nosotros. Y también resucitas. Y de esta manera vences al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Señor, gracias. Gracias por humanarte. Gracias por vivir como uno de nosotros, más sin mancha, porque esto nos hace sensibles a ti, Señor. Saber que tú puedes condolerte de nosotros, saber que tú puedes entendernos a nosotros, saber que tú sabes nuestro dolor, porque ya lo viviste, Señor. Todo aquello que nosotros podamos experimentar en esta tierra que no sea pecado, tú ya lo viviste, Señor. Así es que tenemos un supremo Salvador. Así es que tenemos a uno que murió, pero también que resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquel que nos invita a venir, a acercarnos al trono de la gracia, a venir confiadamente para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces la debilidad de cada uno de tus hijos y tú puedes socorrernos. Aquel que fue tentado en todo pero sin pecado es el único que puede socorrernos, ayudarnos, sustentarnos, purificarnos, santificarnos, justificarnos, Señor, y lavarnos de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor. Concédenos vivir cada día, Señor, en esta fe gloriosa. Concédenos vivir con la fe y la convicción de tu obra, Señor, y poder entender tu voluntad, poder entender tus obras, tus palabras, poder entenderlo, todo lo que podamos en esta tierra acerca de ti, bendito Rey, porque de esta manera te conoceremos. De esta manera, Señor, podremos seguir tus pisadas. De esta manera podemos amarte más. De esta manera podemos buscar la medida y la estatura del varón perfecto. No permita, Señor, que nosotros malgastemos el tiempo. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo estudiando tu palabra, meditando en ella, Señor, escudriñando, buscándola como tesoros, como la plata, Señor. Ayúdanos a enriquecernos a través del conocimiento, de la fe y la sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos la gracia.